Amigos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. El día de hoy con una gran invitada que nos ha acompañado en otras sesiones y nos ha dejado bien preocupados por este tema de los pedimentos. Es la licenciada Arcelia Rangel. Con ella vamos a conocer el día de hoy la estructura general del pedimento, qué documentos, cómo debemos de ir cuidando cada campo. Arcelia, por supuesto, es egresada de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ella tiene una licenciatura en Comercio Exterior, es coautora en el libro Temec Integral, donde coordinan Carlos Burgoa y Deyanira Arizbe. Es colaboradora en GPC Consultores y el día de hoy nos va a engalanar con sus comentarios. Arcelia, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Nos dejaste bien preocupados por el tema de los pedimentos, pero hoy contigo conoceremos cuál es realmente esa estructura. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Sí, pues el objetivo de estas sesiones es sobre todo concientizar a todos aquellos importadores, exportadores que realizan operaciones de comercio exterior, pues de toda esta normatividad y de todo lo que involucra al pedimento, y sobre todo que estén conscientes de que no solo sus obligaciones no terminan cuando la mercancía cruza la aduana y llega a sus almacenes. Es justamente en ese momento cuando inician las obligaciones del importador o del exportador, cuando justamente se ha pagado un pedimento, se ha validado, en ese momento inician las obligaciones. Entonces, pues es importante que conozcamos cuáles son esas obligaciones, que sepamos leer o interpretar un pedimento y que podamos asegurarnos de que estamos en cumplimiento de todo lo necesario. Claro, nos comentabas, por supuesto, que además de que es un documento muy importante, una declaración más que debemos de tener con todo detalle, conocer cada uno de los textos, cada una de las nomenclaturas, cada uno de los párrafos, y nos hacía referencia ya a ciertas legislaciones, Ley de Comercio Exterior, Anexo 22, Anexo 25, ya nos dejaste toda esa tarea para estarla revisando, pero ¿qué te parece si con detalle y viendo uno de estos pedimentos nos vas diciendo cada uno de estos campos? Sí, claro. Como lo comentamos en la sesión anterior, el pedimento pues es una declaración que realiza el contribuyente, ya sea en su calidad de importador o de exportador. Y bueno, el llenado de esta declaración, por ser información pues de cierta forma especializada en materia de comercio exterior, pues está a cargo del agente aduanal, ¿sí? Pero esto no nos delega de la responsabilidad que al final pues el contribuyente es el que está firmando esta declaración, es el responsable ante la autoridad aduanera, y en caso de haber cualquier inconsistencia, cualquier error o cualquier información inexacta, pudiera hacerse acreedora a una multa o a cualquier otra sanción. ¿A cuánto asciende la multa por cada dato inexacto, por cada error que en su momento pudiera tener ese pedimento, más o menos para...? Más o menos una multa por dato inexacto, y digamos que es lo más sencillo, pudiera ascender, va de los 2,000, 2,500 pesos aproximadamente por cada documento, o por cada documento que tenga información inexacta, ¿sí? Okay, pues sí es bastante si eso alto. Lo multiplicamos por una empresa que realiza cientos de operaciones al mes o al año, pues sí se convierte en una cantidad considerable. Adicional a que pues esto es solo la multa por el dato inexacto, pero puede haber otras consecuencias, como comentábamos, de un PAMA
o puede haber algún otro procedimiento que se inicie derivado pues de una inexacta declaración de la información en el pedimento. Claro, yo creo que ya la multa, como comentas, sería lo de menos. Lo demás es la operación en sí, lo que reviste, lo que puede pasar al tiempo. Dijiste muy atinadamente que no basta con haber realizado la importación, no basta con haber realizado la exportación. Ahí empieza nuestro calvario, ¿no? Digamos, porque no es suficiente ya haber trasladado la mercancía o haber sacado del país la mercancía, porque esta revisión puede ser por años. Ya nos has comentado también que puede ser de manera indefinida, tratándose de activos, que puede ser de tracto sucesivo, dependiendo del uso que se le esté dando a este tipo de mercancías importadas. Nos comentabas también los tipos de pedimento, nos hablabas del pedimento simplificado, nos hablabas del pedimento de rectificación, que en su momento podríamos estar haciendo alusión a él, del pedimento consolidado también, del pedimento simplificado. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre el consolidado y el simplificado, haciendo así esta diferencia tan distante? Bueno, es que cada uno de los pedimentos atiende a una necesidad o a una situación diferente. El pedimento consolidado, hablábamos de que es cuando generalmente lo utilizan las empresas IMEX o comúnmente conocidas como maquiladoras, en las cuales se incluyen o se consolidan, más bien dicho, muchas operaciones, exactamente, se agrupan para no estar tramitando un pedimento para cada una de las operaciones, considerando que son, por ejemplo, en la industria automotriz, pues son miles de operaciones que se realizan de forma continua. Estos pedimentos consolidados se abren ya sea de forma semanal o mensual y van consolidando, van agrupando todas estas operaciones y al final se cierra el pedimento, al final de esta semana o del mes se cierra el pedimento y dentro de él pues ya va un sinnúmero de facturas consideradas dentro de este pedimento. Claro. Y de esa forma pues se agiliza la operación y se reducen los costos al no tener que tramitar un pedimento para cada factura o para cada envío que realizamos, ¿no? Entonces ahí en esa situación podemos tramitar un pedimento consolidado. Un pedimento simplificado pues es la impresión simplificada o valga la redundancia o resumida, básica, ¿no? Básica del pedimento y anteriormente era el documento que se presentaba ante el despacho de las mercancías en la aduana. Al día de hoy este pedimento simplificado ya ha sido sustituido por el DODA, que es el documento de operación para despacho aduanero y tiene el objetivo de simplificar la presentación de papel ante la aduana y ya únicamente llegamos con este documento que contiene un código QR. En automático se lee este código y te despliega toda la información del pedimento. Entonces, toda esta implementación tecnológica que se ha hecho en las aduanas del país, pues viene a conformar lo que es el DODA. Okay. Ahora, ¿cuál sería la estructura en este consolidado? ¿Qué es lo que básicamente tendremos que estar revisando? ¿Qué campos? Sí, miren, vamos a revisar, tengo por aquí un material en el cual, si nos ayudan por favor con la presentación de la diapositiva, para que puedan observar de una forma un poquito más didáctica y más gráfica, más ilustrativa de lo que es el pedimento. Ok, vendrá seguramente el nombre del importador, vendrá seguramente el RFC, el ID, ¿qué datos para que vayamos tomando nota? Sí, exacto. El pedimento se divide, digamos, en secciones
en las cuales vamos a ir encontrando información. En la primera parte del pedimento pues vamos a ver lo que son el encabezado principal, viene la información general de la operación, el número de pedimento, la aduana, la patente en la cual se está realizando el pedimento, la patente del agente aduanal que está tramitando el pedimento. Claro, en ese punto, Arcelia, con relación al número de agente aduanal. Anteriormente otorgábamos un encargo que le llamábamos encargo conferido y nos metíamos a la página del SAT y en ese momento aparecía el listado de los agentes aduanales y con el número de patente le dábamos el encargo conferido. ¿Seguimos haciendo esto de manera tradicional para cualquier elemento de comercio exterior? Sí, bueno, este encargo conferido se hace únicamente para operaciones de importación. Las exportaciones no requieren de realizar encargo conferido. Este procedimiento solo es para importaciones y efectivamente se hace en la página del SAT con la firma electrónica del importador. Se ingresa al portal del SAT y se dan de alta las patentes con las cuales se quiere trabajar, ¿no? Con el agente aduanal. Fíjate que ese dato es bien delicado porque a veces perdemos el control de a quién le estamos otorgando los permisos. Ese encargo conferido, como su nombre coloquialmente lo pueden denotar, estamos encargándole que haga ciertas operaciones por cuenta del contribuyente y además tiene toda la relevancia que pues trascendental, inclusive en la Secretaría de Hacienda, en aduanas también, por supuesto, se tiene un control de todas esas patentes y esos números. Algunos ya están además bien revisados, que pueden ser un foco rojo si nosotros trabajamos con tal o cual agente aduanal, si estuviera en la mira de la autoridad. Pero saben que hay algo que por control interno luego no nos damos cuenta cuánto tiempo le otorgamos ese encargo a cada uno de nuestros agentes aduanales y a lo mejor nada más realizó 1 o 2 operaciones y nosotros le dimos, pues para no estar entrando a cada rato al SAT, pues vamos a decir que de enero a diciembre de 2022. Y resulta que nada más fueron 2 operaciones y ahí vamos teniendo. Esa falta de control interno nos puede llevar a problemas con relación a que se estén haciendo operaciones que no hemos autorizado. Sí, claro. Recordemos que a través de este encargo conferido nosotros le estamos autorizando a nuestro agente aduanal a que realice operaciones a nuestro nombre. Entonces, si nosotros solamente estamos trabajando con algún agente aduanal de forma eventual, pero dejamos el encargo conferido autorizado, ya sea por un periodo largo o de forma indefinida, porque también existe esa opción, pues entonces en cualquier momento el agente aduanal puede realizar operaciones de importación, exportación a nuestro nombre y tal vez nosotros sin darnos cuenta. Entonces sí es importante que si es un agente aduanal con el cual trabajaremos 1 o 2 operaciones o hasta cierto periodo, pues estemos otorgando este encargo conferido por el periodo que corresponda, o bien cuando se concluye de trabajar con este agente aduanal, pues hacer la baja dentro del mismo portal para que el agente aduanal no pueda realizar operaciones en el futuro y de esa forma pues mantener un buen control interno en cuanto a las patentes aduanales autorizadas. También a partir del año pasado prácticamente los agentes aduanales también ya han estado ya siendo mucho más vigilados por parte de la autoridad y ahora ya no se nos permite tener
un gran número de patentes autorizadas. Anteriormente era ilimitado, podías tener las patentes que tú quisieras y muchas veces, pues por el paso del tiempo ya tenías ahí una gran lista de patentes autorizadas. Al día de hoy no, la autoridad solo te está permitiendo un máximo de 10 patentes autorizadas. Bueno, vean, si amigos, rebasas este número, ya te sale ahí una alerta en el sistema del SAT en el cual debes de dar de baja las patentes. Pues eso está muy bien, porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta si tenemos dados de alta algunos agentes aduanales con los que ya no trabajamos? Revisemos nuestras patentes, el SAT ya nos está ayudando, cuidando esa parte, ya nada más hasta 10, pero bien delicado que revisemos qué periodos, y si ya no vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer esas bajas. Amigos, este tema tan importante nos hace que vayamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos para ver con ustedes en pantalla este pedimento a gran detalle, la estructura de estos pedimentos. Vamos a un corte. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Luca. A nombre de todos los que conformamos el equipo de IMEFI TV, quiero expresarles nuestra profunda alegría. Estamos celebrando 11 años al aire. 11 años de mantenernos actualizados a través de los más de 50 programas en vivo que hemos creado y transmitimos desde nuestro portal web y además desde nuestras redes sociales. Vienen más obstáculos que asumir y mucha información importante que transmitir. Y ahí estaremos contigo para ayudarte a cumplir con los retos de la mejor profesión del mundo, contaduría. ¡Feliz aniversario! Hola, ¿cómo están? Un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, contador y abogado y doctor en Derecho. Pues en esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo curso que vamos a tener aquí en su casa, el IMEFI, a donde vamos a platicar sobre la materialidad, sobre razón de negocios y cómo enfrentar esa auditoría que hoy estamos teniendo de manera electrónica. Como ustedes saben, uno de los requisitos que hoy, además de las deducciones que deben de contar de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es lo que se le llama la materialidad. O sea, la razón de negocios. No caer en la presuntiva del 69B, no caer en las operaciones simuladas, que hoy está tipificada en el artículo 108. No caer en el problema de sustancia económica. O sea, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros, además de que recibamos el CFDI o que hagamos una emisión de un CFDI? ¿Qué elementos debemos de tener para cuando llega esa revisión por parte de las autoridades o cuando tengamos una carta de invitación? ¿No? ¿Qué es lo que debemos entregar? ¿Cómo poder demostrar todos estos elementos con el fin de que no me vayan a cancelar mi sello digital y con eso ya se obstaculice toda nuestra operación? Los invitamos a este curso a donde el asistente
va a adquirir esos conocimientos para poder allegarse de información y aplicar unas medidas preventivas. Esperamos contar con su amable asistencia. Muchas gracias y nos vemos. Amigos, ya estamos aquí de regreso con la estructura de nuestro pedimento. Arcelia, vámonos a los datos de nuestro pedimento. Enséñanos qué debemos cuidar, qué nomenclatura y si nos apoya nuestro equipo para poderlo ver en pantalla. Así es. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que es la estructura general del pedimento, en la cual, como les comentaba, de inicio vamos a tener la primera sección, que es la información, el encabezado principal del pedimento, el cual tiene la información general de la operación. Aquí vamos a encontrar el número de pedimento, patente y aduana por la cual se está tramitando el pedimento, la clave del pedimento. Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero lo volvemos a decir. El anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior es el que contiene el instructivo de llenado del pedimento. Okay. Entonces, este anexo 22 a su vez tiene 23 apéndices y en estos apéndices, que son como catálogos, vamos a encontrar todas las claves de los campos del pedimento. Si tenemos alguna duda, yo sé que es complicado que nos aprendamos todos estos 23 apéndices, y en general el anexo 22 también es bastante extenso, pero sí es importante que sepamos dónde consultarlo, ¿sí? Claro. Porque si tenemos alguna duda, si en nuestra empresa estamos a cargo de revisar pedimentos, y que sí es importante que se les dé por control interno, que el encargado de logística o de comercio exterior de la empresa revise la proforma del pedimento antes de pagarla. Y una vez revisada y con el ok, con nuestro ok, entonces ya el agente aduanal pueda pagar, validar y pagar el pedimento. Entonces, toda esta información del pedimento, de qué campos y qué información deberá llevar, pues la vamos a encontrar en el anexo 22 y en sus 23 apéndices. No la pones complicada porque tendríamos que estarlo revisando, las reglas de comercio exterior, la ley de comercio exterior, el anexo 22 y después del anexo 22 los 23 apéndices. Pero sí es bien importante tenerlos a la mano. Por supuesto no nos vamos a aprender tal vez, con la práctica seguramente sí, porque si ustedes realizan muchas operaciones ya va a ser, además las empresas casi que tienen los mismos insumos, casi que tienen los mismos proveedores, entonces de alguna manera seguramente con la práctica sí, pero en alguna de esas ocasiones pues podremos estar revisando estos apéndices, este anexo 22 de las reglas de comercio exterior. ¿Cada cuándo se publican? ¿Dónde los podemos revisar? ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? Al igual que la miscelánea fiscal, esta resolución de reglas en materia de comercio exterior se publica de forma anual, ¿sí? Por ahí de diciembre, casi siempre, el 24 de diciembre, la autoridad se pone a trabajar en ese momento. Le gusta publicar las reglas de comercio exterior. Entonces, en esos días vamos a ver pues las reglas del año que viene, ¿no? Vamos a poder consultarlas en la página del SAT, en el apartado de normatividad encontramos información de comercio exterior y ahí vamos a tener tanto la ley aduanera, la ley de comercio exterior, las reglas en materia de comercio exterior y este apéndice, este anexo 22 y sus 23 apéndices también los vamos a encontrar en este apartado. Entonces, si quieren consultarlo, lo pueden hacer. Y bueno, pues vamos a platicar de forma general cuál es esta estructura, en qué poner atención, en qué datos, qué claves sí nos tenemos que aprender
y sobre todo pues poder interpretar este pedimento. Yo sé que no lo vamos a llenar porque para esto tenemos a nuestro agente aduanal, pero sí tenemos que aprender a revisarlo, a consultarlo. Si somos contadores, pues también en algún momento este pedimento forma parte de la contabilidad mensual, ¿no? Del pago de impuestos, contribuciones, derechos y demás. Y entonces pues tenemos que saber interpretarlo. Claro que sí, y también nos hablaste de algo bien importante que es la proforma, que tendríamos que estar también revisando que esa proforma de manera previa, porque una vez pagado, pues ya todo lo que se pueda corregir va a ser a través de una sanción. Entonces, esa proforma, ¿en qué consiste? ¿Quién no la otorga? ¿Qué hay que revisar en la proforma? La proforma es básicamente el pedimento como lo observamos o como lo conocemos, simplemente que no va a tener la firma o la cadena digital de pago, de envío al sistema electrónico aduanero, y no va a tener el pago del banco, el pago de contribuciones del banco. Entonces, fíjate prácticamente eso es lo que diferencia a un pedimento original de una proforma. Fíjate que en las empresas, cuando revisamos este expediente, los expedientes de comercio exterior o hacemos una auditoría preventiva, es muy común que tenga el contribuyente puras proformas. Nos damos cuenta porque no trae la validación, por supuesto, que es una serie de caracteres que vienen al final del pedimento, una cadena, un sello digital, todo lo que y los impuestos pagados, algo así como con una máquina que por supuesto avala que ya está pagado, que ya es definitivo y que es el que realmente está amparando la legal estancia de esa mercancía, de esos insumos, de esa materia prima. Entonces, yo creo que en el camino se quedan con ese documento, no solicitan el pedimento ya definitivo pagado, y eso es lo que están integrando en el expediente. ¿Qué nos comentarías al respecto? Sí, el riesgo, esto es muy común, es una práctica muy común, que el agente aduanal envía la proforma del pedimento, ya sea revisión o por cualquier situación, y entonces se queda ese documento, y si no lo conocemos, pues creemos que ya es nuestro pedimento definitivo. Pero esto no es así. En el camino esta proforma puede sufrir cambios y para llegar al pedimento final. Entonces, lo importante es que cuando estemos haciendo alguna revisión, nos aseguremos de que el pedimento es el original, el que estamos revisando, porque es el definitivo, es la información que la autoridad tiene y sobre ella es lo que tenemos que validar. ¿Y esto cómo nos vamos a asegurar? Pues vamos a confirmar que nuestro documento tenga el sello de pago electrónico por parte del banco y la cadena de validación que nos arroja el sistema electrónico aduanero, que como lo comentaba Deyanira, pues es una serie de caracteres que van al final del pedimento y es lo que nos valida que esta información fue transmitida, fue recibida por la autoridad aduanera y fue validada. Entonces, con esto ya tenemos la seguridad de que estamos tratando con un pedimento original. ¿Sí? Adicional a que también pues ya va a tener pedimentos de estos tiempos, vamos a tener un código QR, un código de validación que también ya les decía se puede leer a través de un dispositivo especial y pues la información es ya 100% electrónica, ¿no? A día de hoy, como en las facturas electrónicas, también nuestros pedimentos ya son electrónicos, son documentos electrónicos. Muy bien, mira, aquí nos están ya llegando algunas preguntas. Recuerden que las preguntas se hacen llegar al correo de yanira@arisbecorporativo.com. A lo largo de la semana nos van enviando estas inquietudes y una de estas nos comenta: presenté mi pedimento en ese momento en la proforma
tenía que pagar un impuesto de 250,000 pesos. Sin embargo, al final el proveedor envió el certificado de origen y bajó la cuota y solo pagué 230,000. ¿Es correcta esta operación? Pues nos faltarían algunos datos, pero pues de entrada creo que si en el momento oportuno llegó el certificado de origen, se pagaron menos impuestos, pero está plasmado en el pedimento, creo que todo estaría correcto. Sin embargo, creo que también sucede que nos solicitan los fondos, hablando de los contadores, solicitan los fondos para el pago de las contribuciones. Nos hablan de una cantidad, 250,000 pesos, y al final de cuentas se paga de más porque llega el pedimento, pero después de haber pagado los impuestos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo puede recuperar el contribuyente ese saldo a favor que se ha generado? Porque en realidad se ha generado un pago adicional de contribuciones. Recuerden que el certificado de origen hace que avale que todos los insumos que se tienen son del país de origen y que al ser de ese país de origen se le va a dar un trato preferencial al pago de esos aranceles. Por eso es tan importante. Hablo de certificado de origen, pero en realidad ahora con el TEMEC, las operaciones que hagamos, México, Estados Unidos, Canadá, pues ya ni siquiera es un documento, ya no le seguimos llamando certificado de origen, pero pues puede ser ya ahora. Es una declaración de origen. Una declaración de origen, porque puedes tomar cualquier documento y declarar que efectivamente los insumos, las materias primas, los elementos que componen ese producto vienen de estos países. Entonces, sin embargo, certificado de origen, como que lo conocemos más tradicionalmente, que avala que los insumos son de aquel país. ¿Cómo podemos recuperar esos saldos a favor? Bueno, de inicio, sí, en el momento en el que se realizó la operación, no teníamos el certificado de origen, realizamos el pago de esos impuestos y posterior obtuvimos ese certificado y sabes que sí podía aplicar o sí puedo aplicar esa preferencia arancelaria, lo puedo hacer mediante una rectificación del pedimento. Tramito esta rectificación por conducto de mi agente aduanal y de forma automática se aplica este certificado de origen y se genera el saldo a favor de este impuesto, ya sea de IGI, y bueno, también va a disminuir el IVA. Y este saldo a favor que se obtenga de estas contribuciones, vamos a poderlo obtener o recuperar de dos formas, ya sea por medio de la compensación, es decir, si en operaciones futuras tengo que realizar pagos de estos impuestos, se pueden ir descontando de este saldo a favor. O bien puedo solicitarlo mediante una devolución de impuestos, una solicitud de devolución de impuestos y seguir el procedimiento de devolución que ya los contadores conocen. Muy buenas recomendaciones, así es que pues no está del todo perdido, pero sí debe haber previamente un pedimento de rectificación. Ese pedimento de rectificación va a ser la antesala para poder en su momento generar y recuperar ese saldo a favor a través de los medios tradicionales, compensación, devolución en su caso, pero lo más importante es primero tramitar el pedimento de rectificación. ¿Hay algún plazo para poder hacer esta rectificación? Es importante comentar que dependiendo del tratado que se vaya a aplicar, ya sea con el TEMEC o la Unión Europea, los más comunes, sí tenemos ciertos plazos que generalmente van de 9 meses a 1 año para poder hacer esta rectificación. Si excedemos este plazo, ya no podremos hacer la rectificación y tampoco podremos solicitar este saldo a favor. Entonces es importante que sí consideremos estos plazos, digo, dependiendo del tratado que se trate, los plazos que nos establecen para poder acceder a esta devolución de impuestos. Muy bien, pues ya respondidas estas dos
estas dos preguntas que nos han llegado, vamos a dar paso para que Arcelia nos haga favor de continuar con esta explicación de la estructura general del pedimento. En estos minutos que nos quedan. Adelante. Así es, te decía, de forma general, pues vamos a tener el encabezado principal del pedimento. Aquí vamos a tener la información de la operación. Les decía, bueno, nos quedamos en el anexo 22 y hice referencia a ello porque vamos a tener la clave del pedimento. Esta clave va en función de la operación que vayamos a realizar, si se trata de una importación definitiva, una temporal, una exportación también definitiva o temporal, algún retorno, si es una operación virtual, si es un tránsito, por ejemplo, si la mercancía viene de Estados Unidos y va para Sudamérica, bueno, pues solamente está transitando por nuestro país y entonces la clave del pedimento que llevará pues será especial. Y así cada operación de importación o de exportación va a llevar una clave de pedimento. Para saber qué clave es o de qué se trata, nos tendremos que remitir al apéndice 2 del anexo 22 de las reglas de comercio exterior, y entonces ahí vamos a encontrar todo el catálogo de las claves de pedimento disponibles que podemos utilizar. La más común es la clave A1, que se utiliza para importaciones o exportaciones definitivas, ¿sí? Entonces, de inicio, y bueno, dependiendo de este régimen que lleven nuestras mercancías, pues esto nos impactará en el pago de los impuestos, ¿sí? Entonces, la deducción fiscal también. Claro, en las deducciones, a veces podemos ver contribuciones dentro del pedimento, pero únicamente determinadas, más no pagadas. Entonces queremos solicitar o considerar una contribución en una deducción, pero qué tal que esa contribución no fue pagada. Claro. No la podemos considerar dentro de una deducción fiscal. Entonces sí es importante que revisemos y que conozcamos las claves de pedimento, al menos las que utilicemos dentro de nuestra empresa o nuestro cliente, ¿no? Cuáles son las claves más comúnmente utilizadas, y poco a poco nos las vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir relacionando con estas nomenclaturas. Así es. Entonces, si tuviéramos alguna duda, tenemos el apéndice 4 para clave de apéndice 2 para el que para las claves. Si hablamos de la unidad de medida, ¿qué apéndice revisamos? Las unidades de medida las encontramos en el apéndice 7, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Aquí estamos en la primera parte de nuestro pedimento, vemos la información general, ¿no? Okay. de toda la operación. Vamos a encontrar en el siguiente apartado un cuadro de liquidación que está más o menos en la parte medular de la hoja. Vamos a encontrar nuestro cuadro de liquidación y ahí vamos a ver un resumen de las contribuciones pagadas, ¿sí? Este resumen abarca a todo el pedimento, ¿sí? Todavía estamos en la parte general. Ya posteriormente vamos a ir viendo el detalle y vamos a poder encontrar contribuciones a nivel partida, que son contribuciones que se pagan específicamente por cada tipo de mercancía, ¿no? Dependiendo de lo que se haya importado o lo que se haya exportado. Entonces, este cuadro de liquidación pues va a ser un resumen de lo que pagamos, qué impuestos se pagaron, impuesto general de importación, el impuesto del valor agregado, las más comunes, el DTA, derecho de trámite aduanero, también es de lo más común, y de ahí podemos encontrar muchas más contribuciones que también tienen su propio apéndice,
dentro de nuestro anexo 22. Ok, ¿qué te parece si vamos puntualizando esta parte de la estructura general para poder abundar en nuestra siguiente sesión en los demás campos que van más abajo del pedimento, dado que es bien detallado y bien delicado todo esto que tenemos que estar revisando? Entonces, ¿te parece si vamos afinando en estos últimos momentos? Enuméranos estos detalles de la primera parte del pedimento y seguramente aquí te voy a comprometer a la siguiente sesión, nuestra parte 2 de estructura del pedimento. Claro que sí. Bueno, pues resumiendo un poco la estructura del pedimento, pues vamos a encontrar el encabezado principal, el cuadro de liquidación, que les decía es un resumen de las contribuciones, los datos del proveedor o del comprador con quien estemos realizando la operación. Si se trata de una importación, pues vamos a tener un proveedor en el extranjero. Si se trata de una exportación, vamos a tener al comprador o nuestro cliente a quien le estamos vendiendo las mercancías. Entonces también vamos a tener la información general de este proveedor o comprador. Vamos a tener el Tax ID o ID fiscal, lo que en México sería el RFC de nuestro proveedor. La denominación, el nombre o denominación, el domicilio fiscal del proveedor y la dirección. Es muy importante que esta información sea declarada de forma correcta porque la autoridad, a través de las embajadas y de los acuerdos comerciales que se tienen con otros países, hace verificaciones de nuestros proveedores. Y entonces mandan a una persona a verificar que efectivamente el domicilio de nuestro proveedor o de nuestro cliente sea correcto y que exista. En caso de no existir, esta es una causal de suspensión en el padrón de importadores. Ups, qué delicado. Debemos tener mucho cuidado en la declaración. A veces nuestro proveedor, nuestro cliente cambia de domicilio, no nos informa o no hacemos el cambio dentro de nuestros pedimentos, y si la autoridad en algún momento llega a verificar estos domicilios y no localiza al proveedor en el domicilio que nosotros estamos indicando, en automático nos hacemos acreedores a la baja de padrón de importadores. Bueno, pues vamos a quedarnos con estos comentarios para continuar la siguiente semana. ¿Dónde te podemos localizar? Danos tu correo, los datos de contacto. Claro que sí, muchas gracias. Pues mi correo es arrangel@gpcasociados.com. Me pueden localizar ahí. También estamos en la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y a través de la licenciada Arisbe, con todo gusto podemos encontrarnos. Claro que sí, amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ustedes por conectarse, por regalarnos esta hora de su tiempo. Créanme que fue muy productiva y seguiremos para ustedes transmitiendo la siguiente semana. Tenemos una cita miércoles 11 de la mañana. Me despido de ustedes, soy Deyanira Arisbe y nos vemos la siguiente semana.